El viento frío soplaba sobre las estrechas calles de Patmos en aquella noche silenciosa. El cielo estaba despejado, repleto de estrellas que brillaban con una intensidad inusual. Juan, el discípulo amado, estaba solo en su pequeño aposento, reflexionando sobre todo lo que había vivido con el Maestro. Habían pasado años desde que Jesús ascendió a los cielos, pero el recuerdo de su voz, de sus ojos y de sus promesas permanecía vivo como si fuera ayer. Fue en aquel escenario solitario que la luz irrumpió, no una luz común, sino un resplandor que parecía provenir de todas las direcciones al mismo tiempo. Juan cayó de rodillas, con el corazón acelerado, mientras una voz como el sonido de muchas aguas llenaba el espacio. «Escribe lo que ves y envíalo a las iglesias», dijo la voz, firme, pero cargada de compasión. Lo que siguió fue una visión que ningún hombre podría inventar. El cielo se abrió, revelando un trono rodeado de relámpagos, truenos y voces. 7 ángeles estaban de pie, cada uno sosteniendo una trompeta. Juan no sabía cuándo, pero comprendió que estaba a punto de presenciar el desarrollo de algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El primer ángel levantó la trompeta a sus labios. Un sonido agudo cortó el aire y Juan vio fuego y granizo mezclados con sangre cayendo sobre la tierra. Árboles fueron consumidos, campos quemados, y el verde desapareció ante sus ojos. Antes de que el silencio regresara, el segundo ángel tocó su trompeta, y algo semejante a una montaña en llamas se hundió en el mar. Las olas se alzaron, los barcos fueron destruidos, y el agua se tiñó de rojo como sangre fresca. Pero fue cuando el tercer ángel se preparó para tocar que Juan sintió un peso extraño en el corazón, como si estuviera a punto de presenciar algo que no podría ser olvidado. La trompeta sonó, y de los cielos cayó una estrella enorme, ardiendo como una antorcha. Cortó la oscuridad, dejando un rastro de fuego hasta alcanzar las aguas dulces de la tierra, ríos, lagos y fuentes. Al caer, esparció algo invisible que transformó las aguas en veneno. Juan escuchó el nombre siendo proclamado Ajenjo. La palabra parecía llevar consigo siglos de amargura. La escena cambió, y vio a hombres y mujeres acercándose a las orillas para beber. Algunos cayeron casi de inmediato, con el cuerpo tomado por espasmos. Otros agonizaron lentamente, pero todos tenían la misma mirada de desesperación, sed insaciable y muerte inevitable. El amargor no estaba solo en las aguas, estaba en el aire, en el suelo, en el corazón de las personas. Juan comprendió que aquello no era un desastre natural, era un juicio, y como en todas las advertencias de Dios, había un propósito. Mientras la visión continuaba, imágenes del pasado surgieron ante él. Vio a Moisés frente al faraón, tocando el cayado en las aguas del Nilo, que se convirtieron en sangre. Vio al pueblo hebreo protegido en Gosén, mientras el resto de Egipto sufría. El patrón estaba claro. Dios estaba repitiendo en escala mundial lo que ya había hecho en el pasado, pero ahora con un alcance devastador. Juan percibió que Ajenjo no era solo un evento físico, sino también un signo espiritual. Desde tiempos antiguos, la palabra Ajenjo estaba asociada con la amargura y el juicio. En Deuteronomio era el símbolo de las consecuencias de alejarse del Señor. En Jeremías era la bebida que Dios entregaba a los rebeldes. En Amós representaba la distorsión de la justicia. Todo apuntaba al mismo principio. Quien elige rechazar la verdad cosechará la amargura de su propia decisión. La visión entonces reveló algo aún más inquietante. Incluso después de la caída de Ajenjo, con ríos enteros convertidos en veneno y miles de cuerpos sin vida esparcidos, la mayoría de los sobrevivientes no se volvió hacia Dios. Juan vio ciudades aún llenas de idolatría, altares erigidos a dioses mudos, y hombres y mujeres entregándose a la violencia y la corrupción como si nada hubiera pasado. Era como si la dureza del corazón hubiera creado una barrera infranqueable. Entonces, Juan fue llevado a ver lo que vendría después. El cuarto ángel tocó la trompeta, y el sol perdió parte de su brillo. La luna parecía un disco apagado, y las estrellas desaparecieron en un tercio de su gloria. La oscuridad no era solo física, parecía penetrar en el alma de las personas, llenándolas de miedo y confusión. Y antes de que pudiera comprender el alcance de aquello,
un águila voló por el cielo, proclamando en voz alta: «Ay, ay, ay de los que habitan sobre la tierra, por causa de las trompetas que aún han de sonar». Juan sintió el peso de aquellas palabras. Ajenjo no era el fin, era solo el comienzo de una serie de juicios que se intensificarían, pero en medio de la severidad, Juan también vislumbró rasgos de misericordia. Dios no había destruido toda el agua, solo un tercio. No había eliminado toda la luz, solo una parte. Era como si el Señor estuviera dejando espacio para el arrepentimiento, una puerta abierta para quien quisiera volverse a Él. La escena cambió nuevamente. Juan vio un grupo incontable de personas vestidas con ropas blancas, provenientes de todas las naciones y lenguas. Alababan al Cordero, agradeciendo por haber sido salvadas de la gran tribulación. Esto mostraba que incluso en medio del caos, la gracia aún estaba activa, alcanzando a aquellos que se rendían. Entonces, Juan fue llevado a un punto en el tiempo antes de la caída de la estrella. Vio predicadores anunciando el Evangelio con valentía, advirtiendo sobre los días que vendrían. Algunos eran ridiculizados, otros perseguidos, pero todos sabían que hablaban la verdad. Entre ellos había hombres simples y mujeres de fe, que no escatimaban esfuerzos para llevar el mensaje de salvación. Y Juan comprendió. Ajenjo no era solo un castigo, era también un último intento de Dios para llamar la atención de la humanidad. Era como una alarma sonora, un despertar forzado antes de que fuera demasiado tarde. La amargura del agua era el espejo de la amargura del corazón humano. El veneno que mataba el cuerpo era el símbolo del veneno espiritual que mataba el alma. Y así como el agua no podía ser purificada por manos humanas, el corazón endurecido solo podía ser transformado por el arrepentimiento ante el Creador. La visión fue desvaneciéndose, pero antes de apagarse por completo, Juan escuchó nuevamente aquella voz. «El tiempo vendrá, y cuando llegue todo ojo verá». Despertó en el silencio de su celda, con el sonido lejano del mar golpeando contra las rocas. Su cuerpo aún temblaba, pero sus manos ya se movían para escribir. Cada detalle, cada palabra necesitaba ser registrado, pues no era solo una visión para él, era un mensaje urgente para el mundo entero. Pasaron las horas, y Juan continuó escribiendo, describiendo lo que había visto con fidelidad. Sabía que muchos no comprenderían, que otros se burlarían, pero también sabía que habría quienes leerían y entenderían. Y para esos, el mensaje podría significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la eternidad con Dios y la separación eterna. Mientras la pluma rasgaba el pergamino, Juan sintió algo diferente, una mezcla de peso y esperanza. Peso, por saber que juicios tan severos vendrían sobre la tierra. Esperanza, por percibir que incluso en el más amargo de los juicios, Dios aún ofrecía gracia. Ajenjo caería, pero antes de eso, el Cordero aún llamaría. Días después de registrar la visión, Juan aún meditaba sobre el significado de Ajenjo. No podía borrar de su mente la imagen de la estrella ardiente cortando el cielo y sumergiéndose en las aguas, esparciendo un veneno invisible. El sonido de la trompeta resonaba en sus oídos como un recordatorio constante de que aquello no era una metáfora lejana, era un evento real, marcado en la línea del tiempo de Dios. Mientras oraba, su mente fue nuevamente transportada, esta vez no a escenas grandiosas de ángeles y truenos, sino a un pueblo sencillo, donde familias se reunían alrededor de pozos y ríos. Vio a hombres cavando con prisa, intentando encontrar fuentes subterráneas, y a madres llorando al darse cuenta de que el agua que ofrecían a sus hijos era mortal. La desesperación estampada en los rostros no provenía solo de la sed, sino de la percepción de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Juan percibió que en aquel tiempo las explicaciones humanas serían inútiles. Ningún científico lograría encontrar un antídoto. Ningún líder lograría restaurar la pureza del agua. Las naciones podrían gastar todas sus riquezas, pero la amargura continuaría. Era como si Dios estuviera desafiando el orgullo humano, derribando la ilusión de que el hombre controla su destino. La visión entonces se expandió, mostrando salas de conferencias llenas de autoridades mundiales. Hablaban de soluciones, firmaban tratados, se acusaban unos a otros, pero ninguno mencionaba la necesidad de volverse a Dios. Al contrario,
Buscaban más poder, intentando transformar la crisis en una ventaja política. Fue en ese momento que Juan vio un pequeño grupo de personas diferentes. No estaban desesperadas ni peleando por agua. Cargaban cántaros simples, llenos de agua limpia, y la distribuían a quien quisiera. Sus rostros eran serenos y sus ojos brillaban con esperanza. Eran los que habían escuchado y creído en el mensaje del Cordero antes de la caída de Ajenjo. No tenían miedo, porque sabían que su provisión venía de Dios. Juan entendió que, al igual que en Egipto, el Señor haría distinción entre los que le pertenecen y los que persisten en la rebelión. No siempre esa distinción significaría ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que la mano de Dios estaría sosteniendo. La escena cambió nuevamente. Juan ahora estaba frente al Cordero, que le mostraba un cáliz. Era dorado, pero su contenido era oscuro y denso. «Este es el cáliz de la ira», dijo el Cordero. «Yo lo bebí hasta la última gota para que todos pudieran beber del agua de la vida. Pero muchos lo rechazan y por eso tendrán que beber por sí mismos». Juan recordó inmediatamente la amargura de Ajenjo. El veneno que mataba cuerpos era solo un reflejo del cáliz espiritual que muchos elegirían beber al rechazar la salvación. El Cordero entonces le mostró algo aún más profundo. En medio de las tinieblas y el caos de las trompetas, había corazones que serían quebrantados, personas que hasta entonces vivían para sí mismas, pero que, al ver su fragilidad, clamarían por misericordia. Y Dios respondería. Aún enviaría mensajeros, milagros y señales para rescatar al mayor número posible antes del fin. Juan vio multitudes provenientes de regiones asoladas por la sequía espiritual, corriendo para recibir el agua de la vida. No era un agua física, sino algo más precioso, la reconciliación con el Creador. Los cánticos de alabanza se alzaban como ríos cristalinos en medio del desierto de amargura. Pero no todos responderían. Muchos elegirían endurecer aún más el corazón. Juan vio líderes que, incluso ante juicios evidentes, proclamaban que el hombre era su propio Salvador. Vio pueblos enteros siguiendo a falsos profetas que prometían restaurar las aguas con su propia ciencia y poder, burlándose de los que hablaban de arrepentimiento. La tensión aumentaba. Ajenjo no solo dividía las aguas, sino que también dividía a la humanidad entre los que buscaban a Dios y los que lo rechazaban. El Cordero entonces llevó a Juan a un momento futuro, cuando todas las trompetas ya habrían sonado. La tierra estaba irreconocible, el cielo oscurecido, el mar revuelto, las ciudades en ruinas, y aún así había un río puro, claro como cristal, fluyendo del trono de Dios. En él no había amargura ni muerte, solo vida abundante. Sus márgenes estaban llenas de árboles frutales que daban fruto cada mes, y sus hojas eran para la sanidad de las naciones. «Este es el destino de los que me siguen», dijo el Cordero, «pero para que este río esté ante ellos, Ajenjo debe caer». Juan entonces comprendió algo que cambiaría la forma en que veía toda la secuencia de juicios. Incluso la amargura formaba parte del plan perfecto. Ajenjo no era solo destrucción, era el contraste necesario para revelar la dulzura del río eterno. La visión retrocedió y Juan se vio nuevamente en Patmos con la pluma en la mano. Sabía que no podía suavizar el mensaje. Necesitaba describirlo exactamente como lo había visto, aunque sonara duro. El amor de Dios no se manifiesta solo en abrazos y bendiciones, sino también en advertencias que salvan vidas. Recordó las palabras del profeta Amós. «Prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios». Ajenjo era exactamente eso, una preparación, una llamada para que nadie alegara ignorancia en el día del ajuste final. Mientras escribía, Juan pensaba en las iglesias que recibirían aquel mensaje. Algunas estaban tibias, otras enfrentaban persecuciones, otras se acomodaban en riquezas y tradiciones. Todas necesitaban escuchar sobre la estrella amarga, no para temer a la muerte, sino para entender que el tiempo de elegir a quién servir es ahora. En la quietud de la madrugada hizo una oración silenciosa, que cada palabra escrita alcanzara los corazones correctos, que al leer sobre Ajenjo no se preocuparan solo por el agua física, sino por el agua espiritual que alimenta para la vida eterna. Juan cerró los ojos y por un instante
imaginó el sonido de la trompeta resonando en el futuro. Sabía que, cuando llegara ese día, no habría forma de esconderse ni de negociar. La estrella caería, la amargura se extendería y cada persona tendría que enfrentar las consecuencias de su elección. Pero también sabía que para aquellos que ya habían bebido del agua viva de Cristo, Ajenjo no tendría la última palabra. El sol comenzaba a salir en Patmos cuando Juan puso el último punto en el pergamino. La luz dorada de la mañana iluminaba la tinta fresca, como si el propio cielo confirmara la importancia de lo que había sido registrado. Respiró hondo, guardó el rollo y confió en que, de alguna manera, aquellas palabras atravesarían los siglos hasta llegar al tiempo indicado. Y así, en el silencio de la isla, un viejo discípulo continuó su misión, no para evitar el juicio, pues eso ya estaba determinado, sino para anunciar que, incluso en la amargura de Ajenjo, la gracia aún puede encontrarse, porque, al final, no es la estrella la que define el destino eterno del hombre, sino la respuesta que da al llamado del Cordero.